Ya casi al final de nuestra semana de énfasis espiritual, estoy queriendo hablar del tema pienso, existo y creo. Porque no todos los que hoy creen mucho y los que antes fueron grandes creyentes fueron siempre creyentes. Algunos tienen una estructura psíquica tal que, por así decirlo, los hace proclives a ser escépticos, los hace proclives a dudar. Probablemente, si es verdad la teoría de los temperamentos, los melancólicos tendrían una tendencia mayor a eso, aunque el colérico es desconfiado, pero de otra forma. Es un desconfiado suspicaz, es un desconfiado astuto, que a veces tuerce para su propio beneficio, para obtener sus objetivos, tuerce algunas razones para tratar de salir con la razón. En cambio, el melancólico suele ser un ser que duda, pero que es sincero. Hay algunos que fueron criados para no creer. Siguen creyendo, eso no se lo puede borrar nadie, pero tienen problemas para creer en lo trascendente, creer en Dios. El otro día creo que les conté el caso de un ingeniero en Concepción de Chile. Asistió al seminario Revelaciones del Apocalipsis, estaba intelectualmente impresionado con lo que oía, pero preocupado, a pesar de que hasta venía los sábados al culto, estaba guardando el sábado, le parecía que no creía, porque no tenía esa parte emotiva de la fe. Y cuando me contó aquel día, yo soy ateo, hijo de ateos, Dios no figuró en el vocabulario familiar, diría que cualquier psicólogo hubiese dicho en ese caso, ya está claro el asunto. Freud decía que mientras se está formando allí en la primera etapa de la infancia, en la tierna infancia, el complejo de Edipo, hasta los 3, 4, quizás los 5 años, se constituye el núcleo afectivo básico de la vida y eso marca la disposición para la vida. Bueno, a mí me gusta pensar que ese núcleo afectivo básico se lo constituye tal vez hasta los 7 u 8 años. Pero ¿para qué discutir añito más, añito menos? La realidad es la misma. Eso que nos enseñan, eso que vivimos, la interrelación de experiencias y varias cosas más, forma en esa primera parte de la vida el núcleo afectivo básico. Por algo dice la Biblia, instruye al niño en su camino o en su carrera, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él, no se apartará de ese camino. Es el núcleo afectivo básico, lo que marca la disposición para la vida. Y cuando ese hombre era una criatura tierna y estaba constituyéndose en él el núcleo afectivo básico que marcaría la disposición afectiva, la tendencia emocional para la vida, Dios estuvo ausente. Y ahora él pensaba, su razón lo captaba, pero le faltaba la parte afectiva, lo que hace a la disposición para sentirse seguro y confiado en el creer. Bueno, evidentemente, Elena de White tenía razón cuando decía que a algunos se les hace casi imposible creer, pero me gusta que haya dicho casi imposible, porque significa que finalmente se puede. Claro que sí. A pesar de que ese hombre tenía problemas para captar, él estaba haciendo su parte y estaba captando. Y captó, gracias a Dios que captó. Y creo que lo que ayuda tremendamente un día a abrir los ojos y a captar y a creer de corazón es esa maravilla del comportamiento de Dios que, como dice en Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45, no nos da las bendiciones porque nosotros seamos buenos. No hace falta hacer méritos para entonces ser bendecidos. Allí dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y ahora fíjate lo que dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos,
y que hace llover sobre justos e injustos. No quieras saber cuántos se enojan cuando leo este versículo, porque están aquellos que quieren que Dios corte cuanta cabeza de malo haya por allí. Bendición solo para los buenos. Y cuando los oigo hablar así digo, qué lástima, si Dios te hiciera caso te ibas a quedar sin bendición, porque no estás actuando como alguien bueno, como alguien buena. Porque el que es bueno no hace un negocio. ¿Me trataste bien? Te trato bien. ¿Me sonreíste? Te sonrío. ¿Me diste afecto y cariño? Te quiero. ¿Dejaste de quererme? Se acabó. No te quiero más. Eso no es amor. Eso es comercio. Eso se llama trueque o permuta. Y como bien decía Erich Fromm en la primera parte de su libro El arte de amar, hay partes del libro con las que no puedo coincidir, pero la mayor parte sí. Él dice, el hombre contemporáneo no ama. La mentalidad mercantilista de esta época nos ha llevado a comerciar con todo, hacemos trueque de sentimientos. Eso no es amar. Pero Dios que ama está queriendo ayudarle a ese cuyo núcleo afectivo básico fue dañado o mal constituido por error de educación de sus padres o lo que fuere, a tener evidencias para pensar. Después de todo, existo para pensar. Y pensar para creer. Y creer para vivir. Dios está detrás de todo eso. Un día, si todavía no lo captaste, vas a decir, ¿cómo Dios pudo haberme amado todo este tiempo? El mayor argumento para que el que no cree y hasta es ateo, un día llegue a ser un fervoroso creyente, está en ese detalle, en esa maravilla tremenda de que Dios me ama no porque yo merezca ser amado, sino porque Él ama, porque Él es bueno. Él no es un comerciante que dice, bueno, está bien, eso de que te quiero porque me querés, no, voy a dar el primer paso yo te voy a querer. Eso sí, si me pagás mal, te corto el crédito, es comercio también. ¿No oyeron alguna madre por ahí decir, mire cómo me pagan mis hijos, con todo lo que hice por ellos, los desvelos, las noches sin dormir cuando estaban enfermos, el sacrificio, y cómo me paga ahora? Sin darse cuenta está diciendo, soy comerciante del amor y encontré un mal cliente, mal pagador, le corto el crédito. Pero Dios no es así. Dice que Él hace lo mismo para con unos y con otros, aunque es verdad que al que es fiel después le da un agregado de bendiciones también. Pero no dejó de cortarle, no le cortó la luz, el agua, el teléfono porque no pagaron, aunque en la tierra hay que pagar, ¿eh? Él sigue dándonos el sol, la lluvia, y en primera de Juan 4:19 dice algo tan lindo, que sin duda debe ser la razón por la cual los que estamos en el camino de la conversión nos convertimos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Descubrir que a pesar de todo me ama es la única motivación genuina para entregarme a Dios y ser fiel. Pero hubo un hombre a quien le costaba creer, y no fue un hombre cualquiera. Fue un apóstol. Y cuidado con seguir hablando de Tomás el incrédulo así despectivamente, porque Judas se ofreció, pero Tomás fue uno de los llamados. Y hasta donde yo sepa, Jesús sabe lo que hace. Jesús llamó a Tomás para ser apóstol. Era parte del grupo dilecto de seguidores de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas hablan del llamamiento de Tomás al ministerio, pero el único que nos cuenta un poco más de su vida, de su comportamiento, de sus flaquezas y también de lo que consiguió después,
es el Evangelio de Juan. Y allí viene algo que para mí no es casualidad. Cuando uno analiza el Evangelio de Juan, llega a la conclusión de que ese Evangelio fue escrito para ayudar a los gnósticos y a los escépticos a captar el Evangelio de Cristo. Mejor todavía, proteger a la Iglesia. Ese es el verdadero sentido del Evangelio de Juan. Proteger a la Iglesia contra la infiltración gnóstica, contra la infiltración de escépticos gnósticos con cierta mística pagana. Y se me hace muy sui generis ver que justamente en ese Evangelio es donde se habla del apóstol con tendencia escéptica, con un núcleo afectivo básico deteriorado por alguna causa y que lo llevaba a dudar, pero no fue un escéptico malintencionado. Aunque no hay mucho más de 160 palabras dedicadas a Tomás en los evangelios, son muy elocuentes. Y aunque no alcance para estar seguro de lo que voy a decir, me parece que Tomás era un melancólico, porque Tomás era pesimista y el melancólico es pesimista. Pero Tomás era leal, un pesimista leal, lleno de dudas, pero intelectualmente muy honesto y sincero. Y eso es una virtud del melancólico. ¿Por qué digo que Tomás era pesimista? Es fácil criticarlo, pero no creo que haya que echar piedras contra Tomás. Le costaba creer, pero él quería creer. Solamente que lo traicionaba su temperamento y tal vez su educación. ¿Te acordás cuando Jesús, al morir Lázaro, dijo, vamos para Judea? Resulta que 2 veces ya habían querido apedrearlo en Jerusalén, allá en Judea. Y cuando Jesús dijo, vamos para Judea, los discípulos tuvieron miedo y dijeron, Señor, te quisieron apedrear, es peligroso ir allá. Pero allí registra el Evangelio según San Juan, que Tomás dijo, pues vamos nosotros también con él para que muramos con él. Era pesimista. Había visto los milagros de Jesús y tantas cosas más, pero dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Está ahí en Juan 11:16. Pero era leal, no solamente pesimista. Y el pesimista siempre piensa que las cosas van a salir mal. Dicen que la definición más gráfica y patética de un pesimista es esta. Es un hombre que se tragó un huevo y no se anima a moverse por miedo a quebrarlo, ni a quedarse quieto por miedo a empollarlo. O sea, es indeciso y en su pesimismo nada va a andar, como aquel viejecito en la época cuando empezaron los ferrocarriles y que asistió allí desde el área rural donde vivía, en el pueblecito ahora, a la inauguración de la estación ferroviaria del pueblo. Nunca había visto tal cosa como ferrocarril. Veía esos fierros largos que se perdían a la distancia y no los entendía. Peor todavía cuando comenzó a mirar con esa mirada escrutadora y reflexiva del campesino que sin contaminarse con los sofismas ciudadanos le gusta entender el qué y el porqué de lo que mira. Y observó la locomotora, casi diría hasta el último de los tornillos visibles, y sacó su conclusión. Demasiado grande este carro, no tiene caballos. Esto no va a andar nunca, nunca, nunca. Y detrás de los discursos, y cuando gallardamente el jefe de la estación tiró de la soga, hizo sonar la campana, y el guarda hizo sonar su silbato, se oyó ahora el otro silbato, el de la locomotora, y la locomotora se comenzó a sacudir hasta el último de sus tornillos y comenzó a andar y a aumentar velocidad y aumentar velocidad, y el viejecito quedó boquiabierto y dijo, esto no va a parar, no va a parar nunca, nunca. Era un pesimista. Y Tomás era así. Lo quisieron matar, ahora se va a ir para allá. Bueno,
vayamos con Él para que muramos juntos con Él. Nos van a matar a todos. Pero ¿te diste cuenta que era un pesimista valiente? No fue el pesimista que dijo que vayan, yo me quedo, porque esto los matan todos. Yo abandono, no hay más nada que hacer. No, no era un pesimista negativo. Era valiente y era leal. No fue el Pedro que negó a Jesús, ni el Judas que lo traicionó. En su pesimismo veía todo negro. Lo van a matar, pero él era leal. Yo voy con él, vamos todos allá. Nos matan a todos, muramos. Un pesimista valiente, porque era leal. Pero este pesimista valiente y leal tenía problemas para creer. Él era intelectualmente inquieto, pero también sincero. Cuando en San Juan capítulo 14, en el aposento alto, Jesús, todo emocionado, estaba diciéndole: yo me voy a ir, voy a preparar lugar para ustedes, pero un día voy a volver. No los voy a dejar huérfanos, no se preocupen. Era una despedida muy emotiva para Jesús. Y en medio de todo eso incursiona Tomás y le dice en capítulo 14, versículo 5, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Intelectualmente era honesto. Quizá nadie entendía nada en ese momento, de la casa del Padre, de que se iba a ir, de las moradas que prepararía, de su retorno. Pero estaban tal vez todos emocionados por la emoción de Jesús, y aunque no entendían, escuchaban y decían amén. Pero Tomás estaba entre ellos y era el patito feo, era el diferente. No se emocionaba tan fácil. Y en lugar de emocionarse empezó a rascarse la cabeza. Está hablando de irse, de casa del Padre. Era analítico Tomás. Intelectualmente era honesto. No decía que sí porque sí. Pues no había entendido y dijo, no entendí. Señor, pero no sabemos a dónde vas. ¿Dónde es ese lugar? Él quería saber. Su intelecto exigía más que los otros. ¿Y por eso lo vamos a hacer malo? No. Al contrario, su honestidad intelectual hizo que Jesús diera más informaciones por causa de él y nos ayudan a otros inquietos intelectuales también. Pero aunque él quería ver para creer, esa es su tónica. No era el que dice, yo lo que no veo no creo, porque tiene un núcleo afectivo básico que está en contra, una disposición para el no. No sé de qué se trata, pero estoy en contra. Dicen que Nikita Khrushchev, que fue primer ministro de Rusia, cada vez que se levantaba, antes siquiera de lavarse los dientes, decía, nig, nig, nig. O sea, no, 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 por las dudas que mientras dormía alguien hubiera propuesto algo, él ya estaba levantado con el no, no, no. No, Tomás no era así. No era el que estaba en contra por estar en contra. Él tenía sus dudas que lo carcomían. Necesitaba más que otros. Y qué maravilloso Jesús que le dio ese extra que él necesitaba. Porque Jesús amaba a Tomás como te ama a vos, como nos ama a todos. Por eso es que Jesús proveyó lo que Tomás necesitaba. Y ahí en Juan 14, 29 dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Te estoy dando elementos que van a satisfacer tu intelecto. Tomás, vos sos de los que pensás, pero te veo sincero. Pensás para creer, pero necesitas más. Y entonces Jesús predijo su pasión y su muerte. Interesante. Y fue esa pasión y muerte de Jesús en esa semana lo que desanimó a Judas y lo llevó a traicionarlo.
lo que desanimó a Pedro y lo llevó a negar. Fue el cumplimiento de todo eso lo que hizo que otro escéptico, aunque religioso, el flemático y escurridizo Nicodemo, saliera de la oscuridad y diera la cara a plena luz. Cuando vio cumplirse lo que Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y cuando fuere levantado, yo atraeré a todos a mí mismo. El ver el cumplimiento de las palabras de Jesús hizo que Nicodemo creyese, diese la cara, saliera a luz. Pero para Tomás todavía lo de la cruz no fue evidencia suficiente. Porque Cristo ya había resucitado y Tomás, porque él no había visto con sus propios ojos, no podía creer. Hubo mujeres que dijeron, fuimos al sepulcro, allá los ángeles nos dijeron que resucitó, vimos la tumba vacía, los lienzos doblados, el ángel, los ángeles nos dijeron, resucitó, y otros decían, amén, amén, gracias a Dios. Pedro dice, yo fui a la tumba, los otros discípulos, todos diciendo, resucitó. Y Tomás dice, ¿será cierto? Tal vez un rapto de emocionalismo. Los dos de Maús dijeron, caminamos con él, y esos aldeanos dieron su testimonio. Y como Tomás no estuvo en la primera vez que apareció Jesús, comenzó a pensar, tal vez sea un rapto de sugestión, una alucinación. ¿Será el proceso de duelo que no lo asimilaron bien? Están haciendo una negación. Vaya a saber qué problema. Y cuando lo arrinconaron todos los creyentes, cada uno dando su testimonio, la mente de Tomás trabajaba diferente. No era la emotividad lo que le apelaba. Él era un racionalista, pero sincero. Me acuerdo cuando estaba dando un ciclo de conferencias en la ciudad de Córdoba. Hubo un profesional, ingeniero, el ingeniero García, que él dijo, pastor, yo quiero tener una experiencia evangelizadora. Dejó la empresa de él en manos de sus subalternos y dijo, quiero integrarme tiempo completo como instructor bíblico en su equipo. Los 3 meses fue mi instructor bíblico, instructor de lujo. Y un día mientras comíamos, me dijo, pastor, ¿sabe? Me gusta su seminario de profecías porque es analítico, razona. ¿Sabe? Le voy a confesar una cosa. Esos pastores que cuentan una historia emotiva y que me hacen llorar y que él llora y que son dramáticos, hablan y yo miro a todos llorando y no los puedo entender. A mí no me llega. Pero cuando veo la impresionante coherencia de las profecías bíblicas, el ajuste maravilloso, espectacular, y no hay vuelta que darles, es Dios detrás de eso. Y veo el cumplimiento exacto de las profecías y ese razonamiento lógico, yendo paso a paso, ahí me emociono. Me emociona el razonamiento lógico. Y por eso creo. Y soy cristiano. ¿Ven que cada uno funciona de una manera peculiar? Y qué bueno que fue el Señor. Les dio un testimonio que apeló a las emociones de unos, a los sentimientos de otros. Todos los emotivos juntos diciendo, aleluya, el Señor resucitó. Tomás, ¿qué te pasa? ¿No crees? Y Tomás estaba ahí porque quería creer, pues si no, no hubiese estado, Tomás también estuvo en el aposento alto, solo que la cabeza de él era más para pensar, pero él quería pensar para creer. Y cuando lo acorralaron dijo, si yo no veo con mis ojos, si yo no meto mi dedo para palpar ahí en la herida de las manos, no meto mi mano en el costado, yo no voy a creer.
No quiero supersticiones. Llámalo incrédulo, pero yo insisto que estaba ahí porque quería creer, pero su cabeza funcionaba de otra forma. Y no me lo apedrees a Tomás porque sea diferente. Ser diferente no es ser malo, solamente ser diferente. Malo es tener malas intenciones. Y algunos son aparentemente buenitos, pero son malos porque son malintencionados. Y a Tomás a primera vista lo ves como malo, pero era bien intencionado. Me hace bien ver al Jesús que no hace excepción de personas. No se dedicó solamente al que emotivamente capta rápido, porque en esa aparición vino casi diría que exclusivamente por Tomás. En San Juan capítulo 20 está el relato, donde nos cuenta lo que ocurrió. San Juan, el capítulo 20, desde el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, que quiere decir mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él dijo, si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metieren mi dedo en el lugar de los clavos, y metieren mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. 8 días después, toda una semana luchando entre la duda y la creencia. Se pasó toda la semana de énfasis espiritual, porque vaya si no fue una semana de énfasis espiritual aquella. El Señor había resucitado, daba un nuevo sentido a todas las cosas. Era para creer, era para aceptar. Pero Tomás se pasó toda la semana dudando. Y ya al final de la semana dice, no. Veo todo lo que dicen. Yo necesito ver para creer, palpar, tocar. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, mas creyente. Cómo me hubiera gustado estar ahí para ver a Tomás. Me lo imagino, pálido. Era para caerse de espaldas. Pero Tomás era un melancólico, acosado por las dudas, pero sincero. Y aunque el pánico pudo haber inundado su corazón, su mente necesitaba. Y el Señor le dio las pruebas y se acercó y tocó. Comprobó. Y al tocar y comprobar, dice entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Pensó, encontró las evidencias, pero como era sincero, creyó. Y creyó de todo corazón. Jesús le dijo, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y tal vez me dirás, bueno, a Tomás le dio pruebas, ¿y a mí qué me da? Hay un poco de Tomás en mi cabeza. Es verdad que tengo una predominancia de temperamento colérico y por eso a veces hay quienes se quejan de que soy más enérgico de lo que debería ser. Bueno, antes era al revés. A veces había quienes decían, qué raro, hoy no está enérgico. Pero un poco que uno se va poniendo viejo, otro poco que va aprendiendo y mucho que el Señor trabaja. Quedan hilachas, pero Dios nos va ayudando. Pero tengo mucho de melancólico también. Por eso cuando era muchacho pintaba. No por jactancia, sino para que entiendas que
estoy diciendo objetivamente lo que es. Te menciono que cuando tenía 17 años gané 3 premios en concursos de pintura, donde 500 y tantos pintores concursamos. Uno de ellos fue el tercer premio, en medio de 500 y tantos. Y uno de los del jurado dijo: estilizaste mucho esos hombres cuando pintaste la estación en tu mancha. Parecían postes. Y le dije: váyanse a la estación y van a ver los postes para quebrar la avalancha. Entonces, verdad, dice el jurado, dijo: ¿será que quiso pintar gente, pero lo hizo tan recto como postes? Te estábamos dando el primer premio y te bajamos al tercero porque no nos acordamos que había postes y pensamos que habías pintado gente como postes. Solo el melancólico tiene habilidad para la música que yo no tengo. Gusto y habilidad poética o gusto para la pintura. Y es ese melancólico, el sensible, el que duda, el que necesita el extra. Y a mí me hizo bien saber que hubo uno parecido a mí en una parte, no en todas, que pudo meter el dedo, tocar, comprobar y que quede registrado. Sí, pero ¿y cómo sé yo? ¿Sabéis que a mí me ayuda algo? En la Biblia hay unas 2.300 profecías. Y cuando yo veo las profecías de Nostradamus, y estuve leyendo algún libro sobre eso, y a veces veo las profecías de horóscopos y demás, algunas se cumplen, otras no, porque obedece a la ley de las probabilidades de cosas que hicieron los hombres. Pero 2.300 profecías que no fracasan, sino que se cumplen, y hay unas poquitas en cumplimiento ahora. Son 2.300 argumentos que Dios me dio para que use todo el tiempo que quiera y necesite para pensar y, como Tomás, decir: Señor mío y Dios mío. Pensar y creer. Tomás estaba lleno de dudas. No le bastó el testimonio de los otros, pero tuvo lo que necesitaba. Vos y yo también tenemos lo que necesitamos. Por el reloj entiendo que se acaba el tiempo. Tomás pensó, porque él existía para pensar. Él dijo: yo quiero ver, quiero tocar. Tomás creyó, porque como estaba bien motivado, pensaba para creer. Y dice en la palabra de Dios, en Juan 3 al 5, que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y dice bien clarito nuestro Señor Jesucristo en Marcos 16, 15 y 16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. La proyección de vida de Tomás va más allá de los umbrales de esta vida. Tomás creyó y tiene promesa de vida eterna. Él estuvo con los discípulos porque creyó. Estuvo cuando Jesús apareció junto al mar de Galilea después de la resurrección. Estuvo con los discípulos en el monte de los olivos cuando Jesús ascendió. Estuvo en el aposento alto después de la ascensión. El Espíritu Santo cayó sobre él como sobre los otros creyentes y discípulos. Y dice la historia que Tomás salió como misionero a predicar en Partia, en Persia y en Edesa. Incluso hay registros históricos que hablan de Tomás como misionero en la India, donde finalmente murió mártir, pero no abandonó la fe. Qué lindo. Hablábamos siempre del Tomás incrédulo, y yo te estoy hablando del Tomás misionero, que predicó hasta que lo martirizaron, pero no abandonó la fe. Tenía dudas, pero era sincero, intelectualmente honesto, y a pesar de ser un pesimista, era un pesimista leal y valiente. Y Cristo vio la honestidad de ese corazón, le dio todas las evidencias que necesitó, el tiempo que necesitara, porque sabía que era honesto
y por eso iba a creer. Y porque era honesto cuando creyó, dedicó toda su vida a Dios. Tal vez alguno esté viendo en alguien o en varios de los que están hoy aquí a gente incómoda porque duda. Se la pasan preguntando. Yo veo tal vez un Tomás misionero. Vaya a saber cuántos misioneros, pastores o médicos misioneros o profesores misioneros o bioquímicos misioneros, y aunque no tengan credencial de obreros, misioneros como miembros de iglesia, saldrán de los que hoy entraron a este templo como escépticos, pesimistas, llenos de dudas, pero sinceros. Y porque son sinceros no van a parar de investigar. Estoy seguro que lo que primero van a hacer es empezar a estudiar las profecías para ver si lo que dije es verdad. Porque de los que eran sinceros y tenían dudas, los bereanos, Pablo dijo, esos son los mejores cristianos, porque se la pasan estudiando todos los días para ver si es verdad. Entonces aumentaron en el conocimiento, y cuando los emotivos no sabían para dónde agarrar, el investigador se transforma en el cimiento para construir a los demás. Gracias a Dios, porque hay sinceros que tienen dudas. Elena de White dice en El Camino a Cristo que Dios nos quita las dudas, pero algunas ex profeso las deja, porque son el aguijón o el incentivo que nos lleva a orar mucho y a estudiar más. Y es en la oración y en el estudio de la Biblia donde encontramos lo que necesitábamos, y de no ser por la duda lo hubiésemos perdido. Por eso te digo antes de terminar hoy, pensá, porque existís para pensar, pero pensá bien, con una actitud correcta. Cree, porque Jesús dijo, estas cosas os he hablado antes que sucedan, para que cuando sucedan creáis. Cree. Existís ahora y Dios quiere que existas para siempre, porque ese Cristo que te ayuda a pensar y a creer, también te ofrece la salvación como un regalo para vida eterna.